¿Alguna vez te has preguntado qué comían las personas en la Edad Media cuando el invierno azotaba los campos, congelaba los ríos y apagaba las cosechas? En este video, narrado en español, vamos a sumergirnos en la realidad de los alimentos medievales, no como un banquete noble, sino como una lucha diaria por sobrevivir. El invierno era sin duda la estación más temida, no solo por el frío que calaba los huesos, sino por la escasez que traía consigo. Cuando la tierra se endurecía por la escarcha, no había nada que sembrar y poco que cosechar. El hambre se volvía una sombra silenciosa en cada aldea, en cada castillo, en cada corazón. La conservación era una cuestión de vida o muerte. Antes del invierno, campesinos y señores almacenaban todo lo que podían. Salaban carne, ahumaban pescados, secaban frutas, fermentaban coles y guardaban legumbres en vasijas de barro. El pan era horneado en grandes cantidades y endurecido adrede, para que durara semanas, incluso meses. Pero una cosa es almacenar y otra, tener suficiente. Solo los señores más poderosos podían permitirse abundancia. Para el pueblo común, los meses fríos significaban racionar, aguantar y muchas veces resignarse a pasar hambre. El alimento más común en el invierno era el pan, pero no el pan blanco y esponjoso que hoy conocemos. Era oscuro, denso, hecho con centeno o cebada, a veces mezclado con salvado, bellotas molidas o incluso serrín, cuando la harina escaseaba. Se decía que el pan más pobre podía romper dientes, pero era eso, o no comer nada. La carne era un lujo. Cuando se tenía acceso a ella, se conservaba con sal, colgada del techo en la parte más seca de la casa. La carne de cerdo era la más consumida, pero también se comía cordero, cabra, gallina e incluso caballo cuando las circunstancias lo exigían. El sabor era fuerte, rancio, muchas veces agrio, pero el cuerpo necesitaba grasa para resistir el frío, y se comía lo que se tenía. La caza era privilegio de nobles. Los bosques eran vigilados, y la caza furtiva era castigada con mutilaciones o la horca. Aún así, muchos campesinos arriesgaban la vida por un conejo, un faisán o un ciervo joven. Una sola pieza podía alimentar a toda una familia por días. El pescado era fundamental, sobre todo en tiempos de ayuno religioso. Se pescaba en ríos, lagos congelados o se traía seco desde el mar. El bacalao era popular, al igual que el arenque. Se remojaba durante días para rehidratarlo y se cocinaba con ajo, cebolla o hierbas si se tenía suerte. A veces el olor era insoportable, pero la necesidad callaba al estómago y a la nariz. Las legumbres eran el alimento de los pobres y también su medicina. Lentejas, habas, guisantes, se cocían durante horas en calderos de hierro. Eran espesas, pesadas y muchas veces insípidas, pero llenaban el estómago y eso era lo único que importaba. A veces se les añadía huesos, trozos de grasa animal o restos de pan viejo para dar sabor. Los lácteos también formaban parte de la dieta de invierno. Quesos curados, manteca, leche agria. Los quesos duros se cortaban en trozos pequeños y se mezclaban con gachas. La manteca servía para cocinar o untar en el pan. Pero todo era racionado. Un exceso hoy podía significar hambre mañana. Las verduras eran escasas en invierno. Algunas raíces resistían el frío, nabos, chiribías, cebollas. Se almacenaban en sótanos, bajo paja seca, pero cuando se acababan no había reemplazo. Entonces se recurría a hierbas secas, hojas fermentadas o incluso cortezas hervidas. Las frutas, por su parte, solo sobrevivían en forma de conservas, manzanas secas, ciruelas pasas, peras cocidas en miel. Eran tesoros que se guardaban para los enfermos, los niños o las visitas importantes. En tiempos de miseria, una manzana seca podía ser más valiosa que una moneda. Y aún así, a pesar de todos los esfuerzos, el hambre llegaba, siempre llegaba. Las reservas se agotaban, las ratas invadían los almacenes, la humedad echaba a perder los alimentos, las enfermedades atacaban estómagos debilitados. Los campesinos comían sopas claras, hechas con agua, un poco de pan deshecho y algo de grasa. A veces, solo comían eso durante semanas. Otros hervían huesos una y otra vez, extrayendo hasta el último rastro de sabor. Y cuando no quedaba nada,
comían lo impensable. Hay registros de familias comiendo cuero hervido, raíces amargas, cáscaras de árbol. En las hambrunas más extremas hay relatos de canibalismo, de niños vendidos, de cadáveres desenterrados. La desesperación era el peor enemigo del invierno. Pero incluso los nobles sufrían. Los banquetes eran más escasos, los platos más pobres. Los castillos no estaban mejor aislados que las cabañas. Los vinos se congelaban en las copas. La carne salada provocaba enfermedades digestivas. ¿Y el frío? El frío no distinguía linajes. Para calentarse la gente comía alimentos grasos, potajes espesos, pan tostado con manteca. El vino caliente con especias era remedio y placer, pero también lujo. Canela, clavo, nuez moscada eran carísimas, importadas de tierras lejanas. Solo unos pocos podían permitírselo. El pueblo común usaba lo que tenía: ajo, cebolla, laurel, mostaza, ortigas. Las ortigas eran hervidas y comidas como verdura. Los dientes de león también. Todo lo que creciera servía. Nada se desperdiciaba. Los monasterios eran centros de conocimiento y también de cocina. Allí se preparaban caldos nutritivos, se cultivaban hierbas medicinales, se horneaba pan con receta. Los monjes escribían sobre alimentos, ayunos y remedios. Para muchos, la caridad de un monasterio era la única fuente de comida caliente. Los niños eran los más vulnerables. Muchos morían antes de cumplir los 5 años, debilitados por inviernos sin comida suficiente. Las madres daban de mamar hasta donde podían, y luego lo que hubiera: papillas de avena, leche aguada, gachas. Sin vitaminas, sin proteínas, sin calor. Aún así, el ciclo se repetía cada año, y la gente sobrevivía. Por costumbre, por fe, por terquedad. Se aprendía a leer los signos del clima, a guardar más, a desperdiciar menos, a compartir lo poco. El pan duro se remojaba, el queso mohoso se raspaba, el caldo se estiraba con agua. Sobrevivir no era una elección, era una necesidad, y comer en invierno, un acto de resistencia. Cada bocado era una victoria, cada olla llena, una bendición, y cada estómago saciado, un milagro. Hoy nos quejamos cuando falta sal o cuando el pan no está fresco. Pero en la Edad Media, eso sería un lujo impensable. Lo que para nosotros es pobreza, para ellos era banquete. Lo que para nosotros es rutina, para ellos era esperanza. ¿Y tú podrías haber sobrevivido un invierno medieval? ¿Resistirías con pan negro, caldo ralo y carne salada? ¿O te quebrarías cuando la comida escaseara y el frío no diera tregua? Esto fue solo una parte de la historia. En el próximo capítulo, exploraremos qué comían los nobles, los banquetes de los reyes, las extravagancias de los monasterios, y también los venenos, las supersticiones alimenticias y las consecuencias de comer demasiado, o demasiado poco. Prepárate para descubrir la cara más inesperada del alimento medieval, porque en aquellos tiempos, comer no era solo una necesidad, era una cuestión de vida o muerte. Si los campesinos luchaban por sobrevivir, los nobles comían para mostrar poder. Porque en la Edad Media, lo que tenías en la mesa decía tanto como lo que llevabas en la armadura. Comer era un acto político, un banquete, una declaración de riqueza, dominio y estatus. Los castillos más poderosos se llenaban de olores fuertes, carnes asadas, copas rebosantes y mesas interminables. Pero incluso allí, el invierno dejaba su huella. Aunque la despensa estuviera llena, el frío seguía colándose por las paredes. El vino se enfriaba, la manteca se endurecía, y las cocinas ardían día y noche para mantener la ilusión de abundancia. En un banquete noble se servían hasta 5 o 6 platos por turno, cada uno más extravagante que el anterior. Jabalíes enteros decorados con plumas doradas, cisnes rellenos de especias exóticas, pavos reales con la cola abierta y el cuerpo barnizado en miel. Pero no era solo para comer, era para impresionar. Se usaban colorantes naturales para teñir los alimentos, pan azul, pasteles rojos, salsas doradas. Los cocineros medievales eran alquimistas de la mesa. No solo buscaban sabor, buscaban espectáculo.
El azúcar era un artículo de lujo. Provenía del Mediterráneo y se usaba con mesura, casi como una medicina. Los postres azucarados eran para los reyes: turrones, frutas confitadas, masas rellenas de almendras. Y por supuesto, se servían en bandejas de plata o de estaño tallado, delante de músicos y trovadores. Los vinos eran especiados, calentados con clavo, canela, nuez moscada. El hipocrás, vino endulzado con hierbas, era muy valorado, sobre todo en invierno. Ayudaba a calentar el cuerpo y a desinhibir la lengua. Porque en los banquetes también se tejían alianzas, se espiaba, se conspiraba. Pero no todo era opulencia. Muchos de estos alimentos causaban enfermedades. La falta de higiene, la mala conservación, los excesos, la gota, el mal de piedra, los dolores de estómago. Comer demasiado también mataba. Y comer mal, aún más. Había supersticiones sobre los alimentos. Se creía que ciertas carnes encendían la lujuria, que algunas verduras enfriaban el espíritu, que el ajo protegía del mal de ojo, y que el pan bendecido podía curar la fiebre. La medicina y la comida se entrelazaban. Los médicos recetaban dietas según los humores del cuerpo: caliente, frío, seco, húmedo. Un caballero con fiebre debía evitar la carne roja. Uno con melancolía, tomar caldos de gallina. Las combinaciones alimenticias eran estrictas. No se mezclaba pescado con leche ni fruta con vino. Se creía que podían causar desórdenes internos, ataques de ira o locura. Los monasterios eran los verdaderos laboratorios alimentarios de la época. Los monjes cultivaban jardines con hierbas medicinales y plantas comestibles. Preparaban cervezas, vinos, quesos. Sus recetas eran detalladas, sus métodos precisos. Ellos sabían cómo fermentar, conservar, desinfectar. Muchos alimentos medievales no sobrevivieron al tiempo, pero sus técnicas sí. El uso del vinagre para conservar, la fermentación natural del pan, el secado al sol, el ahumado, el encurtido, todas eran armas contra el invierno y contra el olvido. En algunos reinos, como en Castilla o Francia, los inviernos eran más duros, y por eso la cocina era más pesada. Mantecas, guisos, caldos espesos. En el sur, donde el clima era más benévolo, se usaban más aceitunas, hortalizas, almendras. Pero incluso allí, el invierno no perdonaba. En la época medieval, el alimento era también símbolo de jerarquía. El trigo estaba reservado para la nobleza, el centeno y la cebada para el pueblo. Si un campesino era visto comiendo pan blanco, podía ser acusado de robo o herejía. Los ayunos impuestos por la Iglesia también marcaban el calendario. Durante Cuaresma, por ejemplo, se prohibía la carne. Entonces se recurría al pescado, a los huevos, a las legumbres. Pero los ricos siempre encontraban maneras de sortear las reglas. Algunos comían carne disfrazada de pescado, otros sobornaban al clero. El hambre espiritual, a menudo, era menos urgente que la física. El festín más importante del año era la Navidad. Aunque estemos acostumbrados a pensar en árboles y dulces modernos, en la Edad Media la celebración era diferente. Se ayunaba durante el Adviento, y la noche de Navidad se rompía el ayuno con un banquete solemne: asados, empanadas, caldos con azafrán, tortas de frutos secos, pero solo para los privilegiados. Los pobres seguían comiendo lo mismo que todos los días: pan duro, agua tibia, gachas. A veces, algún monje les daba caridad, pero la mayoría celebraba con lo que tuviera y lo que imaginara. Y mientras tanto, los niños veían la comida como un misterio. No había escuelas que enseñaran nutrición. Aprendían mirando, oliendo, robando bocados cuando podían. Muchos crecían con el estómago vacío, otros con las manos metidas en calderos ajenos. Y así el ciclo seguía. La comida no era solo sustento, era cultura, poder, castigo, esperanza. Se comía por necesidad, pero también por costumbre, por fe, por miedo. En tiempos de guerra, la comida se convertía en arma. Se sitiaban castillos para matarlos de hambre. Se envenenaban pozos. Se robaban graneros.
La victoria muchas veces dependía de quién podía comer y por cuánto tiempo. Y en los momentos de peste, cuando el mundo se detenía, la comida era ritual. Algunos ayunaban para purificar el cuerpo. Otros comían en exceso como si fuera el último día. Se decía que el ajo alejaba la peste, que las cebollas absorbían los vapores malignos, que el vino hervido era cura y escudo, y muchos lo creían. Los alimentos definían la vida y la muerte. No había supermercados, no había refrigeradores. Todo dependía del clima, de la cosecha, del almacenamiento y de la suerte. Un invierno más frío, una tormenta inesperada, una plaga de insectos. Todo podía cambiar el destino de una aldea. Y sin embargo, sobrevivieron. De generación en generación, transmitieron recetas, trucos, hábitos. Sabían cuándo sembrar, cómo fermentar, qué raíces hervir para no morir envenenado. Su sabiduría estaba escrita en la piel y en el estómago. Hoy vivimos rodeados de comida, elegimos, descartamos, criticamos. Pero ellos comían lo que podían. No había intolerancias, ni caprichos, ni moda culinaria. Había hambre, había invierno, había sobrevivencia. ¿Y tú? ¿Podrías vivir así? ¿Sobrevivirías al frío con solo pan negro, col fermentada y un trozo de carne seca? ¿Tendrías la paciencia de hervir un hueso durante horas solo para darle sabor al agua? La comida medieval no era bonita, no era elegante, pero era real, era lucha, era vida. Hoy has conocido su sabor, pero también su miedo. Porque cada bocado en la Edad Media era una decisión. Comer o no comer. Vivir o resistir un día más.